quirúrgicas se comentarán de una manera más detallada a lo largo del curso Carecot en las diferentes regiones anatómicas. En cuanto a la incidencia de las lesiones traumáticas musculares, tenemos que tener en cuenta que hasta el 20% de los pacientes que acuden a la urgencia de traumatología presentan lesiones deportivas. Y dentro de estas lesiones deportivas, las lesiones musculares son las segundas más frecuentes tras las lesiones ligamentosas. Tenemos sociedades en las que cada vez se hace más deporte y encima lo que es la masa muscular representa hasta el 50% del volumen corporal. De ahí el que estas lesiones son muy frecuentes. Cuando tenemos que considerar la reparación de estas lesiones, por un lado tenemos la regeneración en la cual se van a formar nuevas fibras celulares y a la vez, de manera competitiva, tenemos la producción de tejido de granulación que va a dar una cicatriz en el tejido. Podemos dividir las fases de reparación en tres. Primero tendríamos la fase inflamatoria, en la cual durante las primeras 2 semanas, especialmente en los primeros 2 días, ante el desgarro de las fibras musculares y del endomisio, se va a provocar una necrosis de las miofibras debido a la activación de proteasas intrínsecas. Va a haber una afluencia de células inflamatorias que van a llegar al hematoma que se ha provocado por extravasación, que va a ser directamente proporcional al flujo sanguíneo muscular e inversamente proporcional a la tensión muscular cuando se provocó esa lesión. Esta necrosis, afortunadamente, se va a limitar por bandas de contracción y lo que son las interleucinas van a aumentar el proceso inflamatorio. Inicialmente van a llegar neutrófilos, que progresivamente se sustituirán por monocitos, y estos van a madurar hacia macrófagos que van a fagocitar todo ese material necrótico. Vamos a ver 2 tipos de macrófagos. Primero tendríamos el tipo 1, que serían los proinflamatorios, en los cuales van a realizar la lisis celular, la retirada de detritos y van a hacer el estímulo de la proliferación de mioblastos. Y luego, del segundo al cuarto día, tendríamos el tipo 2, que son los antiinflamatorios, que van a atenuar esa respuesta inflamatoria, favoreciendo la regeneración muscular. La semana del inicio de esta lesión muscular va a comenzar la fase de regeneración, que va a tener un apogeo en la segunda semana, en la cual va a haber células progenitoras musculares satélites quiescentes de la lámina basal que se van a activar por factores de crecimiento y van a hacer que se regeneren las miofibras residuales. Es una fase que es crítica para la recuperación de la contractibilidad. Entonces tenemos que dar el tratamiento adecuado porque según el estímulo que se provoque vamos a hacer una regeneración hacia fibroblastos, miofibroblastos o mioblastos, con lo cual es muy diferente el resultado final. Y finalmente tendríamos a la segunda semana hasta el mes de evolución la fase de fibrosis, en la cual se va a provocar una cicatrización del tejido conjuntivo, disminuyendo ya la diferenciación celular. Con esto se va a aumentar la resistencia de la zona lesionada. El problema está que si tenemos un nuevo traumatismo, un nuevo esfuerzo, una nueva lesión, es muy probable que se provoque una nueva rotura. Y si además esta fase se continúa en el tiempo o se realiza de una manera muy intensa, va a provocar un tejido cicatrizal que va a disminuir la capacidad y la función muscular. Entonces, estas 3 fases son imprescindibles comprenderlas para poder ofrecer el tratamiento más adecuado a los pacientes. 2 grandes grupos de las lesiones traumáticas musculares. Por un lado tendríamos las lesiones agudas, que son más en deportes de contacto, y por otro lado tendríamos las sobrecargas, que serían más relacionadas con deportes individuales, como por ejemplo el atletismo. Si nos centramos en estas sobrecargas, el primer tipo serían las sobrecargas indirectas, distensiones musculares o esguinces musculares, en los cuales los músculos no se van a poder adaptar al estiramiento brusco con una contracción excéntrica o al estiramiento pasivo forzado. Entonces, normalmente esto lo vemos cuando hay una deceleración brusca en una patada, cuando hay una aceleración súbita en un chut, y normalmente son los músculos que atraviesan 2 o más articulaciones los que más se afectan, sobre todo los isquiosurales y el cuádriceps, y especialmente en músculos fatigados, de ahí el que se vea más frecuente en el segundo tiempo del partido de fútbol. Va a conllevar una rotura variable de miofibrillas y según la entidad que se afecte, pues será mayor la gravedad. Normalmente esta gravedad va a conllevar también una convalecencia más o menos larga. Si nos centramos en las lesiones anatomopatológicas, vamos a tener por un lado el
el tipo 1, que serían las roturas de escasas fibras musculares, el tipo 2, rotura de mayor número de fibras persistiendo una fascia indemne, el tipo 3, en el cual hay una rotura de cuantiosas fibras y hay una lesión parcial de la fascia, y el tipo 4, en el cual hay una rotura completa del vientre muscular y de la fascia. Si nos basamos en la afectación muscular, podríamos tener una elongación, una distensión muscular, en el cual no hay una rotura, por lo cual no tendríamos un hematoma, una rotura fibrilar, en la que varios fascículos afectan y ya tendríamos un hematoma local, una rotura muscular, en el cual ya hay una solución de continuidad que podríamos valorar clínicamente, y una desinserción muscular, en el cual se produce una rotura completa en la unión músculo-tendinosa con una claudicación obvia. En cuanto a los factores de riesgo que van a favorecer la aparición de estas distensiones o esguinces musculares, pues van a ser lesiones previas que se han rehabilitado mal o que se han inmovilizado a lo que es la actividad física durante un periodo corto de tiempo. A lo mejor hemos sido muy optimistas en lo que es la recuperación funcional. También cuando los pacientes tienen una sobrecarga o un cansancio muscular previo, cuando tenemos músculos tensos en actividades físicas que precisen de una flexibilidad, también cuando se juega en condiciones climatológicas con bajas temperaturas, cuando hay alteraciones de los ejes, un apoyo inadecuado, o los deportistas que son más veteranos debido a que las lesiones son más frecuentes durante la carrera en estos casos. En cuanto al diagnóstico, tenemos que valorar tres cosas. Lo primero es localizar el músculo, localizar la parte del músculo que se ha afectado y también reconocer la gravedad de la lesión de ese músculo. En cuanto al diagnóstico, como todo en medicina, tenemos que centrarnos en una correcta historia clínica, con una anamnesis y con una exploración. En esta anamnesis valoraremos si ha tenido lesiones previas, valoraremos cuándo empezó la sintomatología. En cuanto a la exploración física, tendremos que valorar si hay algún tipo de deformidad con algún hematoma, si hay algún tipo de interrupción, si hay algún tipo de claudicación funcional o impotencia funcional. Y si hay dudas, pues completaremos el estudio con pruebas de imagen. Una radiografía puede aportar información en el supuesto de que haya un arrancamiento de la entesis o algún tipo de fractura. Normalmente no es lo común y es más común y más útil el empleo de la ecografía. Algunos autores recomiendan especialmente su empleo a las 48 horas, en el cual vamos a poder valorar de una manera activa y dinámica cómo es el estado del músculo. Si tenemos un hematoma podemos cuantificarlos, que normalmente lo podemos ver como hipoecoico. Y en algunos pacientes de más demanda funcional, como deportistas profesionales, pues probablemente podamos obtener una resonancia para poder valorar con mayor detalle el trayecto muscular y probablemente tener una valoración para la convalecencia. En cuanto al tratamiento de la lesión muscular, tendremos que ceñirnos a estas tres fases. En la primera fase, 24 horas, controlaremos el hematoma y la inflamación. La segunda fase, valoraremos el incrementar la vascularización y la activación muscular. Y en la tercera fase, valoraremos el favorecer la regeneración muscular e inhibir la fibrogénesis en exceso. Por lo cual, habitualmente al mes de la lesión, si se recupera la movilidad más del 80% y no se tiene dolor, se podría iniciar la actividad deportiva. Tratamiento conservador en la mayoría de los casos, normalmente reposo, hielo, compresión y elevación del miembro. Antiinflamatorios, primeras 72 horas se pueden emplear sin alterar lo que es la sanación de las lesiones musculares. El frío, la crioterapia, puede disminuir la necesidad de consumo de oxígeno, por lo cual, añadiendo que contiene el hematoma, pues puede ser útil en las primeras horas. En la fisioterapia, lógicamente, en las primeras horas, días, no debemos ser agresivos y no debemos manipular para que el hematoma no aumente y no aumente el dolor, pero luego ya una vez que se ha pasado esa primera fase, sí tendremos que facilitar la contracción muscular y la realineación de las fibras musculares para que se evite una fibrosis en exceso y mejoremos la función muscular final. La inmovilización, las primeras horas, primeros días se puede emplear, pero no abusar de ella porque puede favorecer la atrofia muscular y la creación de fibrosis. En cuanto a los tratamientos biológicos, lamentablemente hay poca evidencia para guiar nuestras recomendaciones. También tienen una escasa vida media biológica estas terapias. Y bueno, veremos en los años venideros si realmente tienen una indicación basada en la evidencia.
Siguiente grupo de esta sobrecarga indirecta sería algo mucho más banal, que serían las agujetas o el dolorimiento muscular de inicio retardado. Normalmente aparece a las 24 o 72 horas de hacer una actividad física en un paciente que no está acostumbrado a hacer esa actividad. La ventaja es que son reversibles y autolimitados, y estas roturas y desalineación de las miofibrillas lo que van a provocar es un edema local que van a ocasionar un estímulo de los nociceptores. Normalmente vamos a explorar al paciente con un mayor dolor ante estiramientos pasivos o contracciones activas, con cierta tumefacción y pérdida de fuerza, pero vamos, en primera línea se van a dar antiinflamatorios o analgésicos, un poco de reposo deportivo o práctica según la sintomatología que tenga el paciente, y suelen desaparecer sin más al cabo de los primeros días. El otro gran grupo serían las lesiones agudas, que como comenté, más frecuentes en deportes de contacto. Podemos también dividirlos en dos grandes grupos. Por un lado, la lesión directa o contusión muscular, en el cual hay una contusión por un agente romo no penetrante y que va a generar pues una inflamación, un hematoma y un retardo de cicatrización, que normalmente son proporcionales tanto a la fuerza absorbida como al estado del músculo que lo recibe. Normalmente, cuando el músculo está contraído, va a haber una menor lesión. La recuperación es más rápida cuanto más joven es el paciente, y el diagnóstico es clínico según la limitación funcional, pudiendo dividir en leve cuando hay una movilidad normal y una ausencia de cojera, moderada cuando la movilidad se preserva en más del 50% y una marcha antiálgica, y grave cuando hay menos del 50% de movilidad y una claudicación importante. Normalmente manejo conservador con medidas básicas, como comentamos anteriormente, y las pruebas de imágenes no suelen ser muy necesarias, salvo que haya una sospecha de una lesión importante en estas lesiones graves, en las que se podría valorar pedir una radiografía para descartar una lesión ósea, o una ecografía o una resonancia para valorar el hematoma o la extensión. El último gran grupo de estas lesiones directas serían las heridas musculares o laceraciones, que no serían más que heridas que afectan a compartimentos musculares, y como las heridas, según el objeto que las ocasiona, pueden dividirse en punzantes, incisas, contusas o mixtas. Esto va a ser más grave según tengamos una mayor retracción, según tengamos una mayor afectación neurovascular, una mayor contaminación y una sección más transversales. Normalmente son las más graves y las que más secuelas van a dejar. El tratamiento, como el de las heridas, consiste en medidas de lavado, exéresis de material no viable o contaminantes, sutura muscular, inmovilización y tratamiento con terapias antimicrobianas e inmunización con el tétanos. Finalmente, ya para acabar este vídeo, hablar de las complicaciones de las lesiones directas musculares. Tendríamos primero la miositis osificante, que es una clasificación heterotópica que vamos a encontrar en músculos, normalmente en el cuádriceps es lo más frecuente tras traumatismos. Normalmente no suele requerirse un tratamiento quirúrgico, y a veces pues, pueden dejar una pérdida funcional, un dolor residual, de inflamación, y únicamente se reserva el tratamiento quirúrgico para casos muy limitantes transcurrido un mínimo de un año. Tendríamos también el hematoma muscular, en el cual dentro del compartimento muscular puede progresar un hematoma y estabilizarse. Tendríamos también el nódulo fibroso, en el que hay un crecimiento desproporcionado tras un traumatismo de material fibroso, que va a dar una pérdida de elasticidad, un dolor a la palpación y una capacidad funcional limitada, especialmente en los isquiotibiales, y que en pruebas de imágenes se valora con una ecografía como un nódulo hiperecoico. Normalmente el tratamiento con fisioterapia. Tendríamos también otra complicación, que sería las hernias musculares, que normalmente se tratan cuando son muy sintomáticas, y hay dos alternativas: bien cerrar el defecto, bien con sutura directa, si es pequeña, con una plastia con fascia lata o con una malla biológica, o aumentar el defecto para que sea menos limitante y visible esa deformidad por la hernia muscular. Y por último tendríamos el síndrome compartimental, que es una de las complicaciones más temidas, en las cuales pues, el paciente y el médico pues, tienen una situación bastante comprometida por criterios médicos y criterios legales, en el cual el aumento de la tensión interna del compartimento miofascial puede ocasionar unas secuelas muy limitantes. Con esto acabo la introducción de este vídeo. Si queréis
ahondar más en esta patología, podéis revisar esta bibliografía y, bueno, os animo a que completéis este curso CARICOT de actualización 2024-2026. Un fuerte abrazo.